Desde hace miles de años, los seres humanos estamos intrigados por uno de los órganos más fascinantes de nuestro cuerpo, el cerebro. El cerebro es parte del sistema nervioso central, junto con la médula espinal y junto a los nervios periféricos. Ahora, las distintas culturas, a través de los siglos, estuvieron muy interesadas en conocer cómo se forma, en conocer qué función tiene, cómo está compuesto, qué hay dentro del cerebro. ¿Sí? El órgano que nos hace ser lo que somos, interaccionar con el medio y dar respuesta a todos los estímulos externos con emociones, con aprendizaje, con memoria. Los avances tecnológicos a partir de fines del siglo XIX y principios del siglo XX dieron un empujón muy notable a todo lo que sea el área de neurología, al estudio del cerebro per se. Pero es desde las últimas 2-3 décadas, especialmente con las herramientas de biología molecular, de genética en gran escala, y por supuesto a partir de las herramientas de histología, es que pudimos empezar a comprender mucho más y dar respuesta a preguntas básicas que teníamos sobre la estructura y la función del cerebro. Como por ejemplo, ¿de qué está formado? ¿Cuántos tipos de células hay? ¿Cuántas células tiene el cerebro? Las estimaciones actuales nos dicen que hay aproximadamente 250.000 millones de células. Es un número muy, muy grande. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Los investigadores tratamos de entender dónde están esas células, cómo se conectan con las otras y qué función tienen. Dar respuesta a eso sería uno de los avances más notorios de la humanidad. De toda esta cantidad de células que tiene el cerebro, según las últimas estimaciones, las últimas investigaciones, aproximadamente un poco menos de la mitad son neuronas, uno de los tipos celulares que podemos encontrar. Y el resto, un poquito más de la mitad, son lo que llamamos las células de la glía. Todas estas células son muy importantes. Las neuronas son las que conducen los impulsos nerviosos, mientras que las células de la glía tienen diferentes funciones que podríamos englobar como crear el entorno favorable para que las neuronas puedan captar estímulos, procesar información y emitir una respuesta. Ahora bien, existe en este momento, en el siglo XXI, que es per se el siglo de la información, nosotros vamos a ver que somos testigos de un gran proyecto que se está dando en dos lugares diferentes, pero en paralelo. Tenemos por un lado una red de laboratorios e investigadores en la Comunidad Europea, por el otro lado, algo similar, una red de laboratorios e investigadores dentro de los Estados Unidos de América. Ambos grupos están trabajando en paralelo con un objetivo muy claro. Quieren conocer cómo se generan, dónde están ubicadas, cómo se conectan con las demás y qué función tiene cada una de las células de nuestro sistema nervioso central. Imaginemos tratar de entender todas esas variables durante el desarrollo de un individuo para cada una de las 250.000 millones de células. Este experimento es solo comparable con el proyecto Genoma Humano, que hace más de una década requirió el esfuerzo de cientos de investigadores en distintos laboratorios, también en la Comunidad Europea y en los Estados Unidos de América principalmente, y algunos otros laboratorios, en donde su objetivo era descifrar la posición de cada base, de cada unidad del ADN del ser humano, en donde básicamente estábamos hablando de unos 3.000 millones de bases. 3.000 millones de bases de una molécula relativamente fácil de estudiar contra 250.000 millones de células, un sistema mucho más complejo y más difícil de estudiar. Es un proyecto titánico y va a ser un antes y un después para la humanidad. Si vemos al microscopio una neurona, vamos a ver que en realidad los distintos tipos neuronales tienen distintas formas. Sin embargo, podemos notar su función a partir de su estructura. Si miramos una célula grasa, vamos a ver que es redondita, llena de grasa. ¿Por qué? Porque su función es acumular. Si miramos una neurona, vamos a ver una zona central, que le llamamos cuerpo o soma, y luego un montón de prolongaciones, ¿sí? Algunas más chicas que le llamamos dendritas y otras principal, más grande, más larga, más gruesa, a la que llamamos axón. ¿Por qué esta estructura? Porque las neuronas están especializadas en comunicarse y tienen que hacer conexiones con otros tipos celulares, ya sean neuronas u otras células.
Por su parte, las células de la glía son un grupo de células bastante diferentes entre sí. Podemos tener a los astrocitos, contamos a los oligodendrocitos, las células ependimales, ¿sí?, y la microglía. Todas ellas las encontramos dentro de lo que es el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico tenemos unas células parecidas en su función a los oligodendrocitos llamadas células de Schwann y otras células que recubren a los cuerpos neuronales que se llaman células satelitales. Estas células de la glía tienen distintas funciones. Los astrocitos, por ejemplo, son los que regulan el entorno, cuánta agua hay alrededor de las neuronas, regulan también los iones, es decir, cuánta sal hay alrededor de las neuronas, y esto va a ser muy importante para regular la función de la neurona. Los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el periférico son unas células muy importantes porque arman un envoltorio alrededor de las extensiones de las neuronas. ¿Para qué? Para cubrirlas, para que no hagan cortocircuito, vamos a decirles. Son aislantes, como si fuese un cable. La parte de metal de un cable es el axón de la neurona y el aislante plástico sería la vaina que va formando el oligodendrocito o las células de Schwann. Por otro lado, tenemos a la microglía, que tiene un origen distinto. Son células del sistema inmune que recorren todo el sistema nervioso para proteger, para estar como defensa. Si hay algún virus o bacteria que entra a nuestro sistema nervioso, ellas se van a encargar de dar señales para eliminarlos. Lo mismo para controlar células que podrían ser cancerosas. El sistema nervioso se empieza a formar desde los estadios más tempranos del desarrollo embrionario. A partir del neuroectodermo vamos a ver que se empieza a formar un pliegue que se cierra sobre sí para formar lo que llamamos el tubo neural. Este tubo neural está formado por los neuroblastos, que son las células madres que van a dar origen a la mayor parte de las células del sistema nervioso central. Los neuroblastos se dividen entre sí y van a dar más neuroblastos por un lado y van a generar, a diferenciarse en glía radial por el otro. Esta glía radial, ¿sí?, va a servir como eje, como camino para que, a partir de los neuroblastos también, las neuronas que se generen puedan ir migrando para ubicarse en la zona del cerebro que tienen que cumplir su función. La glía radial también es una célula madre que nos puede dar lugar a distintos tipos celulares. Por un lado, va a dar lugar a los precursores de los oligodendrocitos. Por el otro lado, a los precursores de los astrocitos. Y por otro lado, van a dar un tipo especial de células que se van a encontrar durante la etapa adulta del ser humano, que son las células madre neuronales adultas. Existen varias zonas en donde podemos encontrarlos, pero la principal es en el hipocampo. Un lugar muy importante del cerebro porque es uno de los lugares donde se consolida y se genera la memoria y es muy importante también para el aprendizaje. Estas células madres adultas van a dar nuevas neuronas si nosotros lo requerimos. Hay ciertos estímulos que hacen que se generen nuevas neuronas cuando somos adultos. Uno de esos estímulos es el ejercicio. Y quizás el dicho sea perfectamente acertado: mente sana en cuerpo sano.